Estimados amigos, qué gusto saludarlos en esta jornada académica que se desempeña por la convocatoria de Coffee Love Sociedad Civil, doctor Jorge Fernández Ruiz, en coordinación con el proyecto PAPIME, Enlace Jurídico Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Me da mucho gusto que estén con nosotros y los invito a que participen desde las plataformas digitales oficiales, dejando sus comentarios, sus preguntas, que para nosotros es sumamente importante. Este ejercicio va a estribar en un tema de vanguardia, así como es hablar del derecho constitucional y particularmente en esta ocasión sobre los retos del constitucionalismo en el siglo XXI. Por supuesto, para ello tenemos a magníficos disertantes que nos compartirán sus experiencias, sus investigaciones sobre el tema y también, por supuesto, todo este análisis de diferentes fuentes que existen recientemente sobre estos dilemas y paradigmas en la materia constitucional. Bueno, precisamente siendo el 25 de mayo del año en curso y las 17 horas con 5 minutos, damos inicio a este ejercicio académico. Bienvenidos. Bienvenidos de nueva cuenta y justamente en esta ocasión estaremos hablando de retos del constitucionalismo en el siglo XXI. Acto continuo, presento en este momento a quienes nos acompañan como integrantes de la mesa de diálogo. En primer término nos acompaña la doctora María de los Ángeles Ríos Ruiz. Ella es catedrática e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y es responsable del proyecto PAPIME, Enlace Jurídico Académico. Bienvenida, estimada doctora. Muchas gracias, querido Rodolfo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias. Por supuesto, también le damos la bienvenida al doctor José Luis Castellanos González, coordinador de la maestría en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Sí, muchas gracias, licenciado Rodolfo Guerrero, muy amable. Es un honor compartir con ustedes, con nuestra acompañante disertadora de esta tarde, la doctora María de los Ángeles Ríos Ruiz también, y agradecidos con todos por la invitación. Muchas gracias, estimado doctor José Luis. Y nos acompaña también desde Argentina el doctor Fabio Farinella, director del Centro de Investigación de Derecho Internacional e Integración Regional, CIDIR UMOP, y es un placer tenerlo en esta ocasión, estimado doctor. Estimado Rodolfo, oyentes, colegas, muy buenas tardes. La verdad, un gusto estar con ustedes compartiendo estos momentos y sobre todo la posibilidad de intercambiar ideas. Gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Fabio. Y bueno, justamente a través de estas presentaciones será el orden de las intervenciones de nuestros ponentes, por lo menos en esta primera etapa de diálogo. Les introduzco a todo el auditorio que esta mesa de diálogo consta de 4 diferentes secciones. La primera justamente para introducirnos sobre el tema que hoy nos ocupa, en donde cada uno de nuestros disertantes tendrá hasta por 5 minutos para poder desempeñar esa participación y posteriormente le seguirá el desarrollo y evidentemente las conclusiones para dar pie en el ejercicio término de este acto a recibir sus comentarios, a recibir sus preguntas y en una suerte de contestar algunas de ellas, ya sea de forma general o en lo particular a cada uno de los ponentes que integran esta mesa de diálogo. Bueno, dicho lo anterior, iniciamos en esta primera ronda hasta por 5 minutos con la intervención de la doctora Alma de los Ángeles Ríos Ruiz. Pues muy buenas tardes a todos y a todos. Agradezco a la sociedad civil Coffee Love, particularmente al licenciado Rodolfo Guerrero, representante legal de la misma, por invitarme a participar junto con mis colegas, los doctores José Luis Castellanos González de Guadalajara y de Argentina, mi amigo el doctor Fabio Farinella, quienes nutrirán con sus valiosos comentarios aspectos relevantes sobre el tema retos del
del constitucionalismo del siglo XXI. Gracias. Bueno, a efecto de contextualizar a nuestro auditorio, en esta primera parte dividiré mi participación en tres ejes rectores. En el primero haré una presentación del concepto de constitucionalismo y su problemática actual. Posteriormente plantearé los principales retos en la justicia constitucional para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y finalmente compartiré algunas reflexiones. Así, siguiendo el hilo conductor, en primer lugar, es preciso recordar que el constitucionalismo se ha concebido tradicionalmente como el esfuerzo racional del ejercicio del poder político, sometiéndolo a la ley. Pretensión que equivale a transformar la fuerza, la coerción, en una facultad regulada por normas jurídicas. O con más precisión, llegar a un punto en que quienes gobiernan solo pueden actuar cuando la ley los autoriza, de la manera, con los efectos y para los fines en ella previstos. Dado el supuesto de que también los gobernados únicamente pueden obrar dentro de la misma ley. Así, en términos históricos, el derecho constitucional contemporáneo al que nos referimos esta tarde, pues como normatividad obligatoria y como conocimiento científico, tiene su origen en el movimiento constitucionalista británico, estadounidense y el francés de los siglos XVII, XVIII y XIX. Sin embargo, en el devenir histórico para este siglo XXI, dicho constitucionalismo muestra tendencias que están relacionadas directamente con las problemáticas políticas, sociales y económicas, tanto nacionales como internacionales, así como con las innovaciones tecnológicas y los cuestionamientos a conceptos de antaño fundamentales, como son el concepto de soberanía, de ley, de representación, por citar algunos ejemplos, en donde la descentralización territorial y la integración supranacional ha influido en este constitucionalismo, redefiniendo conceptos para sustituirlos a otros ya obsoletos. En este sentido, debemos reconocer que existen condiciones mínimas institucionales y de principios para poder afirmar que nos encontramos ante un fenómeno constitucional contemporáneo, en donde por lo menos podemos mencionar 6 principales aspectos a saber. En primer lugar, el principio de supremacía de la Constitución, sobre el que se basa el principio de legalidad y que tiene consecuencias fundamentales sobre la legitimidad política y para justificar la desobediencia civil, así como la resistencia a la opresión e incluso el reconocimiento a la propia revolución. En segundo lugar, los cauces para acceso a las magistraturas de órganos de poder que deben estar regulados en la norma fundamental. También podemos hablar de los mecanismos de responsabilidad de las autoridades como consecuencia de su sometimiento a nuestra ley suprema. Los derechos y libertades de los ciudadanos, así como las garantías de los niños. Las instituciones de solución de conflictos, es decir, la regulación del proceso jurisdiccional para poder resolver los litigios. También tengo a colación los procedimientos de reforma y defensa constitucional que condicionen a los órganos constituidos. Citaré también la fuerza de exigencia y aplicación de las propias normas constitucionales, ya que de no ser así, pues serían meras declaraciones programáticas. Estas condiciones nos llevan a pensar en el denominado constitucionalismo transformador, que es una corriente del pensamiento jurídico contemporáneo dirigida para detonar un cambio tangible en las condiciones materiales de vida de las personas, con la trayectoria democrática, participativa e igualitaria, que trata de impulsar un cambio social profundo que permita cerrar una brecha histórica de desigualdad. ¿Mediante qué? Pues mediante la plena protección de los derechos socioeconómicos, la democracia, la consistencia pacífica y el desarrollo de oportunidades igualitarias para todas las personas. Desafortunadamente en México, pues había sido muy ignorado por nuestra doctrina y práctica jurisdiccional. Hasta hace muy poco tiempo, aun cuando nuestra Constitución recoge un proyecto institucional que abreva el pensamiento liberal, pero que también establece y reconoce enfáticamente un programa de cambio social de gran calado. En este sentido, es preciso mencionar que el compromiso transformador es parte constitutivo de nuestro sistema liberal, distinto a otros sistemas clásicamente liberales, por lo que en este tenor de ideas, la pregunta relevante de este contexto debe ser: ¿por qué no seguir esta corriente del constitucionalismo
si explica y justifica mejor los orígenes y los compromisos igualitarios de nuestra Constitución. Para dar respuesta a este interrogante, pues es necesario que conozcamos los retos que debemos superar para asumir esta corriente, mismos que retomaré en mi segunda intervención. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, estimada doctora Alma de Los Ángeles Río Ruiz, por esta introducción al tema. Acto continuo, le cedemos el uso de la palabra al doctor José Luis Castellanos González en esta primera etapa, hasta por 5 minutos. Adelante, estimado doctor. Sí, muchas gracias a los compañeros expositores, a la doctora Alma de Los Ángeles Río Ruiz y al doctor Fabio Farinella, y evidentemente a quien nos ha convocado, que es el licenciado Rodolfo Guerrero, alumno mío en la maestría en Derecho aquí en Guadalajara. También agradecido a todos los que están como parte del auditorio, viéndonos, escuchándonos también. Miren, yo parto en relación al tema, o en relación al punto del conversatorio para el cual se nos convocó, referente a retos del constitucionalismo en el siglo XXI. Yo parto de varios aspectos que podemos ir engarzando en la conversación. El primero de ello es, el reto fundamental sería la preeminencia de los derechos humanos, incluso entrando en un esquema de derechos de cuarta generación, pero sobre todo que planteen el compromiso de los que ahorita estamos en el mundo con las nuevas generaciones, inclusive los que aún no han nacido, respecto de conservar el planeta y de conservarlo en condiciones en que todos hacia adelante puedan también vivir y disfrutar de él. El segundo punto que yo quiero someter a consideración en el conversatorio es qué papel va a jugar hacia adelante la soberanía estatal en el control del poder político frente a entes supranacionales, que ya hemos tenido la posibilidad de observar en ciertos aspectos, por ejemplo, en la Unión Europea, o en este momento está muy de moda la guerra Rusia-Ucrania, los entes supranacionales como la OTAN o todo ese tipo de agrupaciones, ¿qué papel van a jugar hacia adelante frente a la soberanía de los estados nacionales? Yo creo que es algo que el constitucionalismo tiene también que ver y que reflejar en este aspecto. Luego, fundamentalmente, ver qué tipo de constituciones se deben construir, se deben ir redactando a través de las asambleas democráticas, las asambleas reformatorias, etcétera, en términos de si queremos ir generando constituciones basadas en principios o constituciones como a finales del siglo XX, que se dio un boom de las constituciones programáticas, aquellas que establecían los programas de los partidos políticos cuando arribaban al gobierno y que terminaron de una extensión considerable en su redacción, en sus reformas, en su componente lingüístico, etcétera. Sobre esta base, bueno, habría que ir hilando frente a qué retos implica la construcción primero teórica de las constituciones y el estudio de las mismas en términos pues de generar una nueva concepción, tanto para poder orientar las acciones del constituyente, ya sea originario o permanente, es decir, que los académicos podamos participar en estos procesos. Y en segundo lugar, dentro de esta característica, ¿qué papel van a jugar primero los jueces constitucionales y segundo los teóricos que estudiamos estos procesos de transformación? Creo que para mí lo más destacado en esta perspectiva de los albores, en este caso comienzos, principios del siglo XXI, estamos viviendo y estamos conociendo en tenor de dos fenómenos fundamentales que creo que van a marcar esta parte de inicios del siglo XXI. Por un lado, la pandemia, con todas las consecuencias que ha habido en términos pues de nacionalismo y restricciones entre los estados,
los temas migratorios, etcétera. Y por otro lado, pues lo que todavía que tampoco la pandemia ha terminado ni concluido, pero también los temas que tienen que ver con precisamente la guerra que actualmente se está desarrollando entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo va a dibujar los temas, primero de supranacionalidad y segundo de lo que es pues los temas de justicia internacional? Porque creo que esta parte que siempre la hemos vivido a la luz de la justicia del vencedor, pues también habrá que ver en qué términos tiene su desenlace. Yo sobre estos temas quisiera tratar y abordar la conversación en los momentos posteriores. Muchísimas gracias, estimado doctor José Luis Castellanos González, por esta primera participación, y lo cual, pues, al igual que la participación anterior de parte de la doctora Alma, nos genera piezas claves, los cimientos hacia la segunda etapa de esta conversación. Vamos directamente para la primera intervención de parte del doctor Fabio Farinella, y con ello, obviamente, establecer también las bases que son una óptica en esta primera etapa del diálogo académico. Adelante, estimado doctor. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Estoy compartiendo, no sé si se ve una presentación. Sí, correcto. Perfecto. Cuando bueno, gentilmente recibí la invitación y conocí el tema, retos del constitucionalismo en nuestro siglo, cuando recién lo estamos andando, la primera idea que surgió fue hablar del constitucionalismo futuro. Y en función de esto, en función de esta idea, para hablar de lo que puede llegar a venir, tenemos que tener al menos en claro de dónde venimos, cuál ha sido nuestro pasado reciente, cuál es el estado del arte. Por lo tanto, en estos primeros 5 minutos voy a presentar básicamente las cuestiones que me interesaría comentar y eventualmente intercambiar ideas, que se resumen en 3 puntos. Primero, las últimas décadas del siglo pasado, que es nuestro pasado reciente. Luego hablar del presente y conectar ahí el constitucionalismo y el análisis de la Constitución con algunos elementos que reclaman nuestras democracias, para finalmente, y sobre todo en la segunda parte, trazar una perspectiva. El pasado reciente lo vamos a analizar desde una perspectiva internacionalista, y el enorme cambio que sufrió un elemento que fue tradicionalmente de consolidación de la soberanía estatal como la Constitución, cuando surge la teoría de los derechos humanos. Y en este punto, en esta pequeñita línea de tiempo, tenemos en azul, arriba, los elementos del análisis sociológico y político. Nuestras sociedades en América Latina fueron transcurriendo determinadas etapas en las últimas décadas, digamos de fines del 70, principios del 80 en adelante, en estas cuestiones, debatiendo estas cuestiones y dándole forma jurídica a estas cuestiones. Por lo tanto, en la década del 80 y del 90 podríamos hablar del inicio de los procesos de democratización, cuando las dictaduras de los años 70 y 70 fueron desapareciendo, la posibilidad de un final de la Guerra Fría. Eso de alguna manera generó en nuestro continente que diferentes estados en diferentes años, en Argentina fue en el 83, recuperaran la posibilidad de una vida democrática. Pero más que esto, de una cultura democrática, de una cultura de respeto a los derechos. Y en este sentido, el derecho internacional de los derechos humanos, que reitero, había surgido luego de la Segunda Guerra Mundial, tímidamente, porque era el gran contendor de la soberanía de los estados, comienza a afirmarse con una enorme fuerza en nuestro continente. ¿Cómo se tradujo ese aspecto sociológico en el derecho? Bueno, a través del reconocimiento de la adhesión, eventualmente la ratificación, si el tratado era nuevo, de instrumentos internacionales tanto en el sistema ONU como en el sistema interamericano, que reconocían los derechos humanos y obligaban a los estados a realizar acciones positivas en función de su protección efectiva. Y por otro lado, los estados, además de ratificar estos instrumentos internacionales, fueron comenzando a aceptar la fiscalización externa de sus conductas, de sus eventuales violaciones de derechos.
Esto se tradujo en el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como obligatoria. Con lo cual hay una tendencia en estos procesos de democratización en América Latina a respetar los derechos. Y esto se traduce en reformas fundamentales de las cartas magnas de cada uno de los estados. Fines del siglo XX y primera década del siglo XXI, por establecer un determinado momento en estos procesos, las democracias infantes de la década del 80, del 90, comienzan a intentar su consolidación. La idea de la consolidación democrática es una idea de sociología y de ciencia política que básicamente repara o bien en una cantidad de décadas de andar democrático con instituciones sólidas, con partidos políticos, con elecciones libres y transparentes, con rotación de autoridades, y según otros autores con el afianzamiento de otros actores sociales aparte de los partidos políticos. Por ejemplo, una sociedad civil fuerte que reclame por sus derechos, existencias de ONG, reclamos ambientalistas en nuestra época, etc. ¿Cómo se traduce esto legalmente? Bueno, a partir del llamado bloque de constitucionalidad que surge en Francia en la década del 70, pero varios estados latinoamericanos comienzan a reformar sus constituciones, nuestro país entre ellos en el año 94, y establecen una serie de instrumentos internacionales protectorios de los derechos humanos en el mismo nivel jerárquico que la propia Constitución. Y esto lleva de alguna manera a comenzar a incluir dentro del control de constitucionalidad que realizan los jueces propios de cada estado a esas normas internacionales, en el mismo grado de importancia que la Constitución y, por supuesto, jerárquicamente superiores a los derechos nacionales. Y cuando venimos al presente y sobre todo al futuro, y esto es sobre lo cual vamos a estar hablando y comentando, intercambiando ideas en la segunda parte, tenemos que hablar de las amenazas internas, porque podríamos decir que los estados que ya han comenzado a consolidar sus democracias en esta década, que tienen 40, 50 años de democracia, aún con sus defectos, pero que van andando esa democracia, han dejado atrás la amenaza externa a la democracia, que fue tradicionalmente en nuestra región los golpes de Estado, por parte de fuerzas militares o fuerzas cívico-militares. Pero aparece en nuestra época diferentes formas de amenazas desde dentro de la democracia, que pueden estar dadas por los llamados populismos, tanto de izquierda como de derecha, como también por aquellos líderes políticos que surgen fuera del sistema y que de alguna manera niegan la posibilidad de que la política, bien entendida, sea un sistema de cambio social en beneficio de la comunidad. Y estos actores, muchas veces, los outsiders de la política, generan un malestar realmente importante que pone en vilo al sistema. Y desde el punto de vista jurídico, el gran interrogante para la Constitución y para las características futuras del constitucionalismo es precisamente ver cuál va a ser la relación entre las constituciones nacionales, las jurisprudencias nacionales y el llamado control de convencionalidad, que implica de alguna manera relegar las decisiones nacionales en favor de una interpretación jurisprudencial externa, aquellas de las jurisdicciones internacionales a las cuales los gobiernos han aceptado voluntariamente someterse. Por ahora nada más, después vamos a seguir en los 10 minutos restantes para no pasarme del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Fabio Farinella, por esta primera intervención. Y bueno, con ello vamos directamente a esta etapa de desarrollo en la cual agradecemos a todos los que están conectándose, manifestando sus comentarios, también están compartiendo esta transmisión. Hay diferentes saludos, no solamente propiamente del estado de Jalisco y también de Ciudad de México, sino también de diferentes partes de América Latina, lo cual deseamos se pueda manifestar en algunas preguntas que puedan ser enriquecedoras en este ejercicio académico. Vamos a dar el mismo orden de participaciones que la ronda anterior, si están de acuerdo los disertantes, en el que les cedíamos en esta etapa de desarrollo hasta por 10 minutos el siguiente uso de la palabra a la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz. Muchas gracias, licenciado Rodolfo. Bueno, pues he estado muy atenta a los comentarios del doctor José Luis Castellanos González y del doctor
Fabio Farinella. Bueno, mi anterior intervención planteé una interrogante. Esta interrogante que es necesario para poder resolver. Que reflexionemos respecto a si efectivamente nuestra Constitución mexicana satisface las exigencias del presente siglo XXI, a partir del reconocimiento de los fenómenos tanto nacionales como internacionales a que nos enfrentamos en este milenio. ¿Relacionados con qué? Pues con la justicia constitucional para la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, que enfrenta grandes retos en nuestra realidad actual. Entonces, en un primer momento se podría decir que el principal reto consiste en consolidarse en un partícipe activo del proyecto de nación, que se construye desde los demás poderes de gobierno, o sea, tanto el legislativo como el ejecutivo. Toda vez que, a diferencia de otros tiempos, este máximo tribunal desempeña un rol clave para lograr armonía de las voces del pluralismo democrático, la cual solo puede lograrse en la correcta interpretación de los valores y principios, que por un lado protegen a la dignidad humana, los derechos fundamentales, y por otro lado garantizan, organizan y distribuyen las competencias de las autoridades mexicanas, mismos que son reconocidos en nuestra norma fundamental. Hago mención de ello porque ningún tribunal constitucional, al menos lo que he podido estudiar, ha logrado contribuir sustancialmente en la construcción del sistema jurídico, dejando de lado esta obligación que tienen de proteger los derechos humanos o bien el sistema de competencia. Entonces, en este sentido, pues corresponde al Poder Judicial, especializado en la interpretación de la Constitución, trabajar de manera equilibrada, buscando en todo momento enfrentar y resolver los siguientes aspectos que voy a plantear de manera taxativa, más no limitativa. El primer aspecto sería lo relacionado con el consenso constitucional, que pugna por una justicia constitucional capaz de apreciar la norma fundamental, que sea considerada una fuente jurídica que permita colaborar en la construcción del Estado constitucional de derecho, en armonía con las acciones de los demás poderes del orden. Insisto, toda vez que la justicia constitucional tiene que ofrecer la posibilidad de generar consensos, siempre tomando como base la Constitución y un sólido esquema de argumentación jurídica, y permitiendo que los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, construyan la realidad legal de la Unión mediante la más amplia deliberación democrática, en donde el Poder Judicial aporte la visión constitucional para someter a todos los demás actos del Estado mexicano a un examen de legitimidad bajo el estándar de la dignidad humana y la organización, así como la distribución del poder. Construir de una jurisprudencia sólida es necesario, obviamente, solidificarla mediante un estudio profundo de los valores que marca y reconoce la norma fundamental y el impacto de los mismos, qué consecuencias generan en el pluralismo democrático, de tal modo que la Constitución se vuelva dúctil, representando un modelo de expresión para las libertades y los principios que convergen en el arquetipo de Estado y que el devenir histórico ha construido a lo largo del tiempo. En este tenor de ideas, pues una jurisprudencia construida sobre bases sólidas permite a los poderes de la Unión contar con una interpretación clara sobre las normas que consagra nuestra ley fundamental, lo cual facilita la configuración tanto legislativa y refuerza la ingeniería de las políticas públicas. De otra manera, yo podría señalar que la deliberación democrática se ve empobrecida por no contar con seguridad y certeza jurídica respecto del alcance y contenido de las normas formales y materiales a las que debe sujetarse. Entonces, es necesario en estos retos del famoso constitucionalismo del siglo XXI contar con sentencias sustentadas en una argumentación jurídica precisa, propia del constitucionalismo de este siglo. ¿Para qué? Pues para legitimar todas las decisiones y acercarse más a la población, alejándose del excesivo tecnicismo jurídico, ya que la Constitución pues, representa el punto de encuentro precisamente en donde se halla la solución a los problemas de la realidad, y no los que nacen con un simple ejercicio teórico del derecho. Bueno, bajo esta tesitura, la argumentación jurídica constitucional debe ser lo suficientemente fuerte
como para lograr el mayor consenso, apegándose a lo que la teoría contemporánea conoce como el minimalismo judicial, que implica limitarse a decidir con fuerza constitucional aquello que es estrictamente necesario. Entonces, un punto importante es el relacionado con la armonización del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho constitucional, ¿sí? Entonces, paralelamente, estos van de la mano. ¿Por qué? Porque, como sabemos, pues la construcción de una jurisprudencia constitucional coherente no puede hacerse si no se define como asertiva esta relación, que se entabla, obviamente, entre el derecho constitucional y el derecho internacional. Debido a que la actividad jurisdiccional que se encuentra por debajo de la Suprema Corte necesita un marco definido en el cual desenvolverse, garantizando la certeza de que se está fallando de acuerdo a una interacción pacífica entre, insisto, esta combinación del derecho internacional y el derecho constitucional. Siguiendo esta premisa, también las Cortes y los organismos internacionales de protección de derechos humanos necesitan conocer a fondo los valores de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, para así poder visualizar el impacto que van a tener las sentencias tanto internas como internacionales y la repercusión en nuestro sistema jurídico. Y esto solo puede lograrse ofreciéndoles una jurisprudencia profunda que dé cuenta de las razones que eliminan precisamente nuestro orden normativo. Por lo que alude a los derechos humanos, la tutela de los mismos pues necesita estar acorde con los modelos de interpretación jurídica marcados por el propio texto constitucional, dado que actualmente el principio pro persona es el criterio sobre el cual debe girar toda interpretación de los derechos humanos, situación que implica un reto, porque si bien este exige la mejor interpretación para la determinación de los límites en el ejercicio de los derechos humanos, también lo es que no ofrece el método exacto por el cual se debe de lograr. Entonces, ante tales circunstancias, durante el siglo XXI, necesitamos conocer y pensar a fondo los aspectos que la jurisprudencia, insisto, tanto interna como internacional, ofrece para ponderar precisamente la jerarquía de nuestros derechos humanos, ya que para garantizar su mejor interpretación se necesita manejar correctamente el núcleo duro de los mismos y contar con una amplia experiencia en la resolución de los casos concretos. A la par de lo anterior, es igualmente necesario proteger a aquellos grupos especialmente vulnerables, tales como los menores, las poblaciones indígenas y todos los demás grupos humanos que por sus propias características no pueden resistir una situación de riesgo o con una postura de abstención, sino mejor comprender el sentido de aquellas normas que se dirigen a generar mejores condiciones de vida, tales como cuáles, pues la educación, la introducción de leyes que incrementen el desenvolvimiento natural de la vida del ser humano y garanticen el respeto precisamente a una vida digna. Es imperante también que en el constitucionalismo contemporáneo actual se armonicen los derechos humanos con la democracia. ¿Para qué efectos? Pues para no afectar precisamente los intereses mayoritarios, lo cual requiere una correcta apreciación de los valores democráticos, conociendo los límites en el control constitucional, pero además fijando las barreras claras en el ámbito de la indecidibilidad, ¿sí?, por las mayorías. Adoptando también una postura prudente y equilibrada, generando un esquema que propicie el trabajo conjunto de estas ideologías y nunca permita que una prime sobre la otra. Entonces, el reconocer la importancia de la jurisprudencia propia que trae aparejado el derecho constitucional comparado constituye un reto sustancial, debido a que la justicia constitucional tiene que mirar hacia la experiencia comparada, ya que muchos de los contextos que actualmente vive el país pues han sido experimentados por normas criminales constitucionales tanto de Europa como de Latinoamérica, y que sirven como parámetro para medir la asertividad o la falibilidad en las decisiones del alto impacto, brindando la oportunidad de que los Estados Unidos mexicanos transiten con un éxito en el terreno ya explorado por otras magistraturas. Entonces, el constitucionalismo, además, en el siglo XXI, debe coadyuvar con la transformación en el sistema de distribución de competencias y de división de poderes, ¿sí? Aun cuando es indudable que el sistema de competencias y órdenes de gobierno pues ha dejado de ser limitado y exclusivo en algunas materias.
Dentro de estos mismos retos del siglo XXI, el constitucionalismo, es urgente optimizar los mecanismos de solución de conflictos políticos constitucionales, sobre todo porque la justicia constitucional mexicana enfrenta una situación particular con relación al sistema de distribución de competencias, ya que la resolución de los conflictos político-constitucionales, como los propios de la controversia constitucional, requieren de una mayor efectividad en el mecanismo preventivo de la suspensión, que obedece pues a una necesidad de mantener el statu quo de la situación impugnada, en aras de ofrecer a los poderes y órdenes de gobierno vías para restablecer precisamente el orden constitucional, en caso de que éste sea vulnerado. Con este último reto concluyo mi segunda participación, y me reservo mis reflexiones finales para la siguiente y última etapa. Gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Alma de Los Ángeles Río Ruiz. Y bueno, hago latente los saludos que nos están llegando a través de las plataformas de Coffee Law, tanto por Facebook como por YouTube, de parte de Jairo, de Gerardo Emanuel Ríos, de Flora Paloma, de Adán Sautero, y bueno, todos ellos para cada uno de ustedes respectivamente. Y bueno, hasta el momento son comentarios de interés sobre el tema, más todavía no hay preguntas que vengan a colación seguramente más adelante. Y bueno, por supuesto, son temas de vanguardia, ¿no? Involucran, como lo hemos visto en estas intervenciones, todo lo relacionado a la fenomenología social, a esto último que se mencionaba de los controles interórganos y una serie de factores adicionales. Bueno, justamente en esta segunda ronda vamos directamente con la participación del doctor José Luis Castellanos González. Adelante, estimado doctor. Sí, buenas, otra vez retomamos un poco de lo que habíamos venido hablando. Yo hice como una exposición de los puntos que considero pues que se presentan como retos en el presente siglo, obviamente con la parte que tiene que ver del encadenamiento de fines del siglo XX con esta primera par de décadas, primeros 20 años del siglo XXI que llevamos transcurridos. Bueno, ¿qué hemos observado? Hemos observado, precisamente lo señalé, esta transformación constitucional fundamentalmente en el tema de los derechos humanos. Es claro que la reforma de derechos humanos de 2011 pues generó una nueva concepción, sobre todo, por ejemplo, y lo digo por mis colegas en México, no sé en Argentina cómo pudiera haberse desarrollado, pero aquí evidentemente esto le ha dado un nuevo auge a la interpretación y a la aplicación de leyes y de principios constitucionales en materia de derechos humanos. En este caso ha habido una progresiva ampliación de tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional, aunque recordemos que en México yo, por ejemplo, observo dos aspectos que podríamos comentar en estos retos. Uno de ellos es México suscribe la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969 y no es hasta 9 años después, en 1978, cuando el Senado la aprueba. El Ejecutivo la suscribió, pero el Senado la aprobó 9 años después y con reservas, con una serie de reservas, entre ellas precisamente la aplicación de lo que fue someternos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, que en realidad, pues para esto México se tardó bastante en aceptar lo que nuestro colega de Argentina señala como la participación, pues, ya de las convenciones internacionales y de los aspectos de supervisión internacional sobre los países soberanos. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, en las constituciones, en los tratados internacionales, en esta ampliación progresiva de derechos sociales, culturales, económicos, ambientales, de pueblos indígenas, en el contexto, pues, de nuestro país, en este caso concreto en México?
esta tendencia de constitucionalizar y desarrollar los mecanismos de protección de los derechos humanos, bueno, pues evidentemente parte de la, se da a partir de del término de la Segunda Guerra Mundial, y precisamente pues implicó que los países fueran estructurando como parte de sus legislaciones internas pues los aspectos de las convenciones y de los tratados internacionales. En el caso concreto también podemos decir que parte del reto es sostener una corriente de opinión que nos permitiera generar pues el avance progresivo de esta vertiente de los derechos humanos, pero hay materias en las que hemos visto también retrocesos. Es claro, por ejemplo, en nuestro país, en la legislación y sobre todo en los controles de constitucionalidad. Por ejemplo, la materia fiscal, en este caso tributaria, pues para entenderme mejor, ha sufrido un retroceso bastante grave porque los controles de constitucionalidad que se fueron generando a partir, por ejemplo, de 1995 hasta 2008, se han perdido en la actualidad porque muchos de los aspectos de constitucionalidad de leyes tributarias pues han estado dominados por un concepto que desde mi óptica sería bastante reprobable que un órgano de control constitucionalidad asumiera, por ejemplo, la finalidad extrafiscal de ciertos impuestos o contribuciones para poder garantizar que el Estado aplique contribuciones sin los principios constitucionales solamente con un fin extrafiscal. Entonces, tenemos retrocesos. Aparte de que tenemos avances, hemos tenido retrocesos en diversos aspectos como parte de los retos del constitucionalismo y sus controles. Y el caso concreto, por ejemplo, en México, de los temas del federalismo, ha implicado también un retroceso de las competencias de las entidades federativas en demérito de estas y en beneficio del poder federal centralizado, en este caso, pues el gobierno federal. Muchas de las materias han estado saliendo de la esfera de competencia estatal para ser reguladas en leyes generales federales o específicamente en aspectos que tienen que ver con la legislación del Congreso Federal, pero ya en ámbitos que tradicionalmente habían sido de la materia estatal, como por ejemplo los códigos de procedimientos penales que se integraron en uno solo, o el próximo que vamos a tener, yo veo que a fines de este año se va a dar el proceso, un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que deja sin efectos pues toda la normatividad estatal. Si observamos estos retos, precisamente nos lleva a delinear estas nuevas tendencias del derecho constitucional que no son tan solo progresivas en términos de avances, pero sino también recesivas en algunos aspectos, ¿no? Y esta parte pues tiene que ser observada y estudiada por los constitucionalistas, por todos nosotros. Esto es así porque entonces en esta evolución obviamente tendiente a establecer estados democráticos de derecho, estados sociales de derecho, pues es claro que el proceso tiene diversas implicaciones. El Estado debemos constitucionalizarlo cuando desde sus orígenes tiene una forma de ser de la unidad política estatal, o debemos, retomando lo que dije también al principio, politizar la Constitución, llevando los principios, más que principios, los programas políticos de los partidos a reformar la Constitución
para reformar la Constitución. Y esto implica pues que cada nuevo gobierno quiera llevar a la Constitución pues los postulados con los que ganó la elección. Y esto implica incrementar el texto de la norma constitucional, implica a través de las reformas que todos conocemos, pero implica también establecer en esa dicotomía entre principios y programa político, pues cuál es la prioridad. Si la prioridad es obedecer a un tema coyuntural, temporal, de la victoria política de un partido en la elección y donde puede definir la normativa constitucional, o si la prioridad es establecer y dejar principios que puedan tener una vigencia lo más larga posible en la vida de los estados y de las sociedades, como es el caso de la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos, pues sus aspectos fundamentales fueron delineados desde 1781, en que fue establecida, hasta las enmiendas que se dieron, que fueron en los siguientes 20, 30 años, con muchísima más rareza después. Y esto, pues al final ha sido dejado a la aplicación e interpretación de los órganos que constitucionalmente se conformaron, como es la Suprema Corte, que ha definido los alcances acordes a la época histórica que se está tocando vivir en cada periodo. Y bueno, en realidad pues es establecer estas bases para seguir garantizando, o en su caso, establecer el control del poder político con base en esta orden estatal. Sin embargo, la dicotomía sigue caminando, porque si ya tenemos convenciones, si ya tenemos tratados internacionales, bueno, también habría que considerar el aspecto fundamental del surgimiento de los entes supranacionales. ¿Qué pasa con estos entes supranacionales en la conformación de las relaciones entre los estados? Y un tema muy claro ha sido, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea tiene una constitución propia, la de la Unión Europea, que en la interpretación de los órganos propios que se fijó la Unión, pues es el instrumento, la norma suprema sobre todos los estados, pero los organismos nacionales de alcance y control constitucional, como las Cortes Supremas en Alemania, en España, en Francia, pues también han determinado que como no se trata de un federalismo en la extensión completa de la organización política, entonces lo que sigue privando como ley o norma soberana, pues es la Constitución de los estados. Frente a esto, ¿qué va a pasar con el desarrollo constitucional contemporáneo, con los retos del presente siglo? Yo creo que todavía no vemos acabada esta obra, sobre todo cuando es muy claro que la definición de estos retos está sujeta primero al tiempo y segundo, pues, a la aplicación práctica en muchas circunstancias que, como ya dije, hemos vivido en los pasados estos 20 años de evolución del siglo XXI, marcados fundamentalmente por la construcción del orden unipolar de Estados Unidos, que está siendo en este momento sujeto a una revisión por el reto ruso sobre la invasión a Ucrania. Y por el otro lado, el tema, lo digo otra vez, lo recuerdo, de la pandemia, que hizo clara la inviabilidad de definir todavía un gobierno o entes supranacionales, a pesar del, pues digámoslo, protagonismo que no tuvo, pero trató de tener, por ejemplo, organismos como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o la Panamericana en el caso de las Américas, o la africana, etcétera, ya correspondiente a cada continente.
En este contexto, bueno, pues este tipo de retos de ver y observar que frente a temas ya de mucha urgencia, de mucha presión y sobre todo de la supervivencia de los propios estados, pues lo que se consideró prioritario fue precisamente esto último, el Estado Nacional frente a los entes supranacionales, ¿no? Entonces, estos retos del siglo XXI, de cómo conformar un Estado que pueda establecer o embonarse en estructuras políticas superiores, ya sea regionales o más completas a nivel internacional o mundial, pues creo que es parte de lo que todavía está por definirse en los próximos años y ojalá pues tengamos suficiente espacio de vida, de tiempo para observar la evolución de estos entes que están previstos pues para encaminar el transcurso de la historia de la humanidad. Con esto yo termino mi participación en este segmento y agradezco mucho y continúo al pendiente para continuar. Perdón la expresión repetitiva. Muchísimas gracias, estimado doctor. No, por supuesto, excelente el poder manifestar todos estos puntos, esos ejes medulares que nos llevan a recordar lo importante que es llevar una suerte, o mejor dicho, una obligatoriedad de razonamiento. Y a veces eso es lo que hace falta muchas veces en los Estados-naciones. Ya hay una pregunta dentro de todo el contexto de diferentes compañeros que nos acompañan de distintas universidades del país y algunas, por ejemplo, son preguntas de estudiantes de la Universidad de Guadalajara y otros también de la UNAM que ya están participando. Entonces, los saludo con afecto. En un momento más estaremos vertiendo esas preguntas para que pueda haber una respuesta de parte de nuestros disertantes. Muchas gracias y los invitamos a que sigan poniendo sobre la caja de comentarios sus preguntas, sus inquietudes. Vamos directamente para cerrar esta segunda ronda de la mesa de diálogo con la intervención del doctor Fabio Farinella. Adelante, estimado doctor. Yo había empezado a compartir ahí está. Estaba impaciente, entonces no había esperado. Disculpas. ¿Se ve, no? Sí. Habíamos andado el pasado de la relación entre la Constitución, el pasado reciente de la relación entre la Constitución y los derechos humanos, con esa idea de la irrupción de la teoría de los derechos humanos en cada una de las constituciones nacionales a partir de retomar el sendero democrático. Pero si nos preguntáramos al presente cuál es la relación, bueno, de alguna manera todo derecho, visto desde el punto de vista de los titulares, necesita una respuesta efectiva en tiempo y forma. Y en este sentido, el acceso a la justicia es de alguna manera un elemento que mueve a controversia, porque si hoy en día puede hacerse una crítica, es precisamente que la democracia no es suficiente en el sentido de poder otorgar a los habitantes de cada país proveer aquellas necesidades mínimas. Sobre todo lo hemos visto durante la pandemia y en función de la eventual futura hambruna de la cual los medios se hacen eco a partir de la guerra en Ucrania. El hecho, entonces, en el presente sería analizar en qué medida las constituciones dan respuesta al acceso a la justicia, porque, en definitiva, todos los derechos que existen en la Constitución, incluidos aquellos de origen internacional a partir de los tratados internacionales ratificados, necesitan una vía práctica para poder ser ejercidos y eventualmente, si son lesionados o restringidos, para poder reclamar en la justicia. Y ahí entramos en el derecho de acceso a la justicia que, como recordaba el doctor Cansado Trindade, presidente de la Corte Interamericana y juez de la Corte Internacional de Justicia, es el derecho al derecho. Sin acceso a la justicia no existen los derechos, más allá de que los mismos consten en los instrumentos constitucionales y derivados. Y en realidad,
entender al acceso a la justicia como una norma imperativa, es decir, una norma de orden público internacional, implica que los estados están obligados a brindar justicia efectiva a cualquier persona dentro de su jurisdicción. Y esto no implica simplemente habilitar un canal de denuncia que sea apto, sino precisamente brindar una respuesta efectiva en tiempo y forma. Y desde este punto, todo inicio de una denuncia internacional ante una jurisdicción internacional, sea una Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o el Alto Comisionado, o eventualmente en la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implica un fracaso del Estado en brindar justicia efectiva a las personas. Y en este sentido también hay una crítica que debe hacerse a todos los sistemas de justicia, porque precisamente los casos que llegan al sistema regional de protección de derechos humanos, en el caso de Argentina, pero es igual en el resto de los estados, pasan décadas las víctimas sin obtener esa justicia. En general, durante el año 2021 y este año 22, los casos en donde Argentina ha sido condenada por la Corte Interamericana por precisamente violar la KDH, la Convención Americana, son casos que analizan cuestiones que sucedieron a principios de siglo o a fines del siglo XX. Con lo cual, la gran pregunta es, ¿qué tan efectivos son los derechos? ¿Qué tan efectivo es el acceso a la justicia? Y en este punto, y ahora yendo ya al PowerPoint, en este siglo XXI, de alguna manera, esa relación que se inició como conflictiva entre Constitución y derechos humanos, bueno, se vio solucionada. ¿Cómo? Básicamente estableciendo el bloque de constitucionalidad que recepta normas internacionales dentro de la norma primaria y fundamental que es la Constitución, y eventualmente todos estos instrumentos internos e internacionales deben ser entendidos en función de el principio, como recordaba la doctora Alma, pro persona. En definitiva, la idea es que no haya conflictos, en que ambos tipos de instrumentos internos e internacionales tratan de mejorar la situación de la persona humana, por lo tanto, llegado el caso de alguna suerte de conflicto, deberá interpretarse respecto de aquella solución que, aplicación de ley o solución práctica que mejor traduzca en los derechos de la persona en una situación práctica. Ahora, de alguna manera, ese conflicto sigue latente porque los derechos humanos tienen una vocación de universalidad. Y en este sentido, la universalidad choca con la soberanía en alguna medida, en algún momento. Y a estos dos actores, que son actores ya tradicionales del siglo XX, los derechos humanos que proponen la universalidad en la aprobación, en la concepción de la norma, y en la aplicación de la misma y su interpretación, y la Constitución, que de alguna manera quiere retener para las justicias nacionales algunos elementos interpretativos, en esta relación que ya viene existiendo desde el siglo XX, tenemos que agregarle un nuevo actor, la tecnología. Y la tecnología, de alguna manera, puede ayudar a uno o a otro, es decir, trae amenazas, pero también trae posibilidades. Porque la tecnología puede ser utilizada para reforzar, para afianzar el acceso a la justicia. Por supuesto que puede usarse la tecnología para informar a la comunidad de los derechos, para agilizar los procedimientos jurisdiccionales. Pero también la tecnología puede constituir una amenaza. Ya hace largo tiempo que se viene hablando de las invasiones a la privacidad, a la intimidad, los llamados delitos informáticos. Y hoy en día estamos hasta yendo más allá, porque a partir del llamado metaverso estamos hablando de la posibilidad de crear mundos paralelos, realidades paralelas que también van a ser atrapadas por el derecho. Y de alguna manera la gran pregunta sería en qué medida la Constitución y las normas nacionales pueden aplicarse a esos lugares. Acá ya estamos hablando de la disrupción jurídica, en el sentido de la palabra disrupción, que implica que los principios y las normas conocidos hasta ahora, tal vez desde los romanos hasta el presente, ya no son de aplicación, pero no sabemos qué es lo que los va a reemplazar. Y entonces, llegando al punto de la prospectiva, es decir, ¿qué nos espera en ese futuro incierto que estamos atravesando y que vamos a atravesar? Bueno, tenemos elementos positivos, porque
esta hiperinflación o inflación normativa que se ha producido a partir de la incorporación por parte de los estados de instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, tienen un efecto muy positivo en cada una de nuestras comunidades. Existe el principio en derecho internacional del efecto útil. Los estados adhieren y ratifican tratados con una intención clara, que es la de cambiar la vida de derechos humanos, otros también, pero de derechos humanos, con un propósito muy claro, que es que esos derechos que figuran en los tratados se apliquen y así poder cambiar y mejorar la vida de los habitantes. Por lo tanto, a partir de este principio de efecto útil, la idea es que los estados vayan legislando al alza. En el caso particular de Argentina, desde la aprobación y entrada en vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos en la década del 80, mediados de la década del 80, año 85, se fueron dando una cantidad muy numerosa de normas internas hasta llegar en el 94 a la reforma constitucional, en donde, y por ejemplo, se añadieron elementos muy vitales para la Argentina actual o para el país actual. Una reforma integral del sistema del proceso penal, que pasó de inquisitivo a acusatorio, en donde existe en esa primera parte un juez de garantías procesales, que no existió durante los 180 años anteriores. La posibilidad de reconocimiento de identidades no binarias, es decir, todas aquellas que no se sienten representadas por el sexo que han tenido al nacer. Y la posibilidad entonces de un sinnúmero de derechos para todos estos grupos sociales que de alguna manera son vulnerables, porque no les eran reconocidas su posibilidad de disfrute de su vida. Los llamados procesos de garantía, es decir, las acciones de amparo, la acción inmediata, la acción expedita que debe ser resuelta por el juez para defender cualquier derecho, menos la libertad física, que es defendida y protegida por la segunda de las acciones que han sido constitucionalizadas en nuestro país, la acción de habeas corpus. Y en tercer lugar, la acción de protección de datos personales, la acción llamada de habeas data. Ni que hablar de derechos realmente universales o de vocación universal, como el derecho al medio ambiente, que también ha sido incluido en nuestra Constitución. Y por supuesto los derechos de usuarios y consumidores. Se habla del usuario, del consumidor global, sobre todo a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías, donde podemos comprar y tener conflicto con cualquier sitio radicado en cualquier lugar del mundo. Todos estos son meros ejemplos de esa irrupción de los derechos humanos en nuestro mundo jurídico y la obligación de los estados de legislar al alza. Ahora bien, llegados a este punto, tendríamos que preguntarnos al futuro qué es lo que espera para poder afianzar el acceso a la justicia efectiva, es decir, obtener, no solo a partir de una denuncia, una certificación de la denuncia hecha, sino una respuesta en tiempo y forma, con esta hiperinflación de normas internas y normas internacionales y subsecuentes normas internas tratando de legislar al alza, ¿dónde se encuentra el eje de la interpretación? Porque en realidad los derechos humanos, con esa vocación de universalidad, pretenden brindar una respuesta igual a todas las personas por el solo hecho de humanas. Y a esto tiende el control de convencionalidad, a unificar la interpretación de los derechos, a que el mismo derecho objetivo que consta en la ley, sea una convención internacional o sea una constitución o sea derecho infraconstitucional, sea ejercido de igual manera por cualquier persona sin importar la jurisdicción en donde se encuentre. Y en este punto, lógicamente, cada Estado quiere reivindicar y cada sistema judicial quiere reivindicar para sí la última palabra. Y acá es donde nacería un eventual conflicto. Pero en realidad la idea sería legislar en función de la protección de la persona y aplicar la norma con igual sentido. Los estados, si bien están obligados a llevar adelante el control de convencionalidad en cada uno de sus agentes públicos, no solo los miembros del Poder Judicial, al momento son reacios a hacerlo y ha habido ya conflictos entre los estados y la interpretación que del derecho interamericano hace la Corte Interamericana. Estos conflictos obviamente deben ser solucionados a partir de un diálogo entre países y entre cortes, para no llegar al punto en donde el Estado
decide irse del sistema. Trinidad y Tobago, Venezuela en el sistema interamericano o Rusia en marzo a partir de la invasión del Consejo de Europa. Cuando el Estado se va del sistema, el que sufre no es el gobierno, sino su pueblo. Por lo tanto, en ese diálogo entre cortes y entre gobiernos y entre estados, por un lado tenemos la necesidad de una interpretación igual para los derechos humanos, que es el llamamiento del control de convencionalidad, pero tenemos también ciertos resortes que hacen que se respeten, porque las constituciones, en definitiva, expresan la cultura de un pueblo y no pueden ser borradas sin que se borre ese elemento cultural. Por lo tanto, las Cortes Nacionales y los Estados Nacionales tienen dos posibilidades: la utilización del margen de apreciación nacido en la doctrina europea y también la llamada doctrina de los contralímites, una suerte de no aplicación de la interpretación internacional cuando esa interpretación afecta elementos que son considerados de orden público de ese determinado Estado. En definitiva, no aplicar la interpretación cuando se afecta a la identidad constitucional. Entonces, así como hacia el interior se respetan identidades de otros grupos que no son mayoritarios, los grupos vulnerables, eventualmente comunidades originarias, por ejemplo, en el sistema, al interior del sistema interamericano deben respetarse también las identidades de los estados. Esto va a ser un trabajo, esto es el futuro, esto es el reto, y va a ser un trabajo prácticamente casuístico, porque en cada situación deberán los estados dialogar, deberán las cortes dialogar, para que en definitiva la finalidad de toda norma, de toda norma de derechos humanos, que es beneficiar a la persona, bueno, pues finalmente se cumpla. Muy amable, les agradezco enormemente la invitación y sobre todo haber oído a mis dos colegas, de los cuales he aprendido mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Fabio Farinella, por esta segunda intervención bastante provocadora académicamente hablando, puesto que todos los temas que aquí han vertido cada uno de los disertantes nos evoca a generar un pensamiento crítico. Muchas veces, y lo manifiesto antes de dar inicio a la ronda de conclusiones, culpamos al Estado, culpamos a la tecnología, a un tema, siendo que es un escaparate de lo que realmente es algo mucho más importante que analizar y en lo cual se tiene uno que involucrar, que es el fondo, el entendimiento. Hay una pregunta que en su momento estaré vertiendo posterior a las conclusiones, que es parte de este pensamiento crítico. ¿Qué pasa cuando los derechos fundamentales no se cumplen? Por ejemplo, cuando el ciudadano trata en una suerte de deformarlos a sus intereses. Ese tipo de cosas son bastante interesantes. Vamos directamente a la etapa de conclusiones, igual que en las otras dos rondas, partiendo de cómo hemos manejado el mismo orden de los disertantes. En este caso, hasta por 3 minutos, no limitativo, por supuesto, en relación a donde nos aproximamos, que es la etapa de retroalimentación, que es bastante importante, cercana al público. Vamos directamente con la primera participación en esta ronda de conclusiones de parte de la doctora Alma de Los Ángeles Ríos. Gracias, querido Rodolfo. Bueno, pues en suma, como se ha dicho en este espacio de reflexión, tanto las aportaciones del doctor José Luis Castellanos como las reflexiones del doctor Fabio Farinella. El constitucionalismo pues necesita encarar los retos propios del siglo XXI, teniendo como base una, pudiéramos decir, omnicomprensión del texto constitucional, que coloque a la norma fundamental como el punto de encuentro de los derechos, deberes y libertades fundamentales, así como su relación con las reglas para el ejercicio de la democracia y el pluralismo, la convivencia pacífica y armónica entre las generaciones que componen nuestra nación, velando por salvaguardar y equilibrar entre derechos humanos y sistema de competencia. Por otra parte, también dejamos de manifiesto que necesitamos un esfuerzo y preparación para encontrar vías de superación y no quedamos atados a formas constitucionales arcaicas, que son verdaderas ficciones jurídicas inoperantes en la actualidad. Pero recordemos que la capacidad de la norma constitucional
para conformar el proceso real del poder, se debilita por la presencia de nuevas realidades no previstas. Como ya lo dijeron certeramente tanto mis colegas, lo acabo de señalar ahorita el propio doctor Fabio, ¿no? Entonces, aquí vienen nuevas realidades no previstas, las nuevas tecnologías, las generaciones recientes de derechos humanos, los medios de comunicación masiva, las políticas del Estado, solamente por señalar algunas cuantas, que nos hacen incurrir definitivamente en un arcaísmo constitucional. Entonces, seamos conscientes que nos encontramos en el siglo XXI, del tercer milenio de nuestra civilización, en donde corresponde materializar la justicia social por medio del reconocimiento de la constitucionalidad. Se trata de una batalla inaplazable porque no podemos eludir la satisfacción de las necesidades materiales básicas y el respeto a la dignidad de las personas, especialmente de los más desprotegidos que permanecen en un olvido intolerable. Es tiempo de pensar y de actuar a la altura de la tarea, y por ende nos corresponde, desde los que estudiamos la ciencia jurídica hasta los operadores, tanto del sistema judicial al cual me referí en particular, y en conjunto esta operación entre también los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, insisto, interactuar conjuntamente. Pues ha sido un placer, aquí dejo mis datos de contacto, el canal de YouTube y mis medios electrónicos. Gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Alma de Los Ángeles Ruiz, por esta intervención en razón de las conclusiones, y como siempre me gusta enunciar en estos ejercicios de diálogo académico, reina principalmente siempre la preconclusión, porque realmente estos temas son de una constante modificación, evolución, y siempre vamos a estar volviéndonos a reunir mientras las circunstancias nos permitan, y principalmente la salud, ¿no? En son del tema que también se ha vertido aquí con razón de la pandemia, que por cierto, este argumento tan importante en este tema también lo ha vertido quien sigue en este orden de la voz de las conclusiones, el doctor José Luis Castellanos González. Adelante, estimado doctor. Sí, gracias. Continuando, pues ya resumiendo el cierre de mi participación y agradeciendo también pues lo que nos han expuesto la doctora Alma de Los Ángeles Ríos y el doctor Fabio Marinella, que nos permite complementar las ideas de un ente pues abstracto como es la Constitución y su derivación doctrinal de constitucionalismo frente a los retos de este siglo. Yo creo que aquí se ha hablado precisamente de tres ejes fundamentales, y voy a hacer el cierre en relación a estos tres puntos. Primero, la expansión de los derechos humanos como parte de los instrumentos constitucionales, ya sea en su vertiente restringida, que es la propia Constitución, el propio documento normativo del Estado, de cada Estado, o en su vertiente ampliada, que también lo comentó el doctor Farinella, que tiene que ver con las convenciones, tratados internacionales, que desplazan el centro de gravedad de la justicia en términos pues, de derechos humanos del ente estatal al ente supranacional, que yo en su momento también mencioné pues, de los diferentes entes supranacionales, en términos de proporcionar una justicia más amplia, más universal, pero con experiencias que no han sido agradables para los propios estados. Está el caso de Guatemala, donde una comisión de organismos internacionales, las Naciones Unidas, fue encargada, por ejemplo, de llevar a cabo procesos de revisión de actos de corrupción o de actos en contra de los derechos humanos en años pasados, y esto pues ha generado una serie de esquemas en los factores de poder internos del país, pues que no han sido de todo aceptados. Tenemos el caso, por ejemplo, de la intervención en Bolivia de la Organización de Estados Americanos en relación con el derecho político
que en este caso fue el derecho al voto, que propició pues, el golpe de Estado en contra de Evo Morales. Y hemos tenido casos también en Ecuador donde bueno, pues observamos este desplazamiento, obviamente en aras de lograr una justicia más universal, como ha sido también Ecuador, o está el caso reciente del presidente de Honduras, que fue solicitado en extradición también por delitos penales, hay que señalarlos, o de corte penal, para ser juzgado en Estados Unidos. Todos estos esquemas de internacionalización de la justicia, pues tienen que ver con la parte del Estado Nacional en su relación con otros estados, marco del derecho internacional, o con otros organismos supranacionales. Y este sería el segundo punto. Y el tercer punto que yo veo como eje articulador de la exposición, bueno, es cómo logramos que esta justicia se aterrice precisamente al ciudadano normal, al ciudadano de a pie, que necesita ser oído y escuchado en la defensa tanto de sus derechos fundamentales como precisamente de su vida, de sus pertenencias, de su patrimonio y de sus derechos. En este caso, creo que ahí estriba otro de los grandes retos, cómo lograr una justicia que comparta el anhelo de los grandes héroes de las naciones en brindar mejores condiciones y niveles de vida a sus ciudadanos, y por otro lado una justicia que pueda tener una efectiva aplicación en el ámbito o desde los ámbitos internacionales si no fuera proporcionada por el ente estatal nacional. Creo que esta parte sí nos serviría tenerla en cuenta para seguir bordando en próximas conversatorios o pláticas de este tipo. Muchas gracias, con esto concluyo y un saludo. Muchas gracias, estimado doctor. Lo invitamos a que, por supuesto, siga con nosotros en esta sala virtual, ya que en un momento más estaremos aperturando un pequeño diálogo con la cercanía de los comentarios y preguntas vertidos por el público que nos sigue. Vamos directamente para cerrar esta ronda de conclusiones, a la participación del doctor Fabio Farinella. Bien, yo había anotado dos ideas solamente para compartir, pero escuchando mi propia participación y la de los colegas, voy a hacer primero una observación. Básicamente nos referimos, o por lo menos voy a hablar de mí, me refería a los derechos y la relación entre constitución y derechos. En realidad, las constituciones de América Latina traen dos partes, una de declaraciones de derechos y garantías y una parte orgánica. Y tal vez hemos todos hablado de lo que carecemos, hemos hablado de todas esas situaciones de injusticia que viven los poderes judiciales y que vive sobre todo la gente común, la gente que no es operadora del derecho. De alguna manera, haciendo el paralelo con la Constitución de la cual deriva muchas de nuestras cartas magnas, que es la Constitución de Estados Unidos, que carecía de esa parte de declaraciones de derechos y garantías. Si en general se decía que bueno, uno no escribe lo que vive. Y nosotros ciertamente, al menos en Argentina, necesitamos escribir mucho esa primera parte. No obstante, la segunda parte, la parte referida a la organización del poder en el Estado, los poderes tradicionales y algunos otros creados en Argentina a partir de la reforma del 94, también están en crisis. Hace 2 o 3 décadas atrás se hablaba de la crisis de representación, en el sentido de que los representantes no estaban obligados con su palabra, por lo tanto los políticos llegaban al poder, a la Cámara de Representantes, y después se desligaban de las promesas que habían hecho. Hoy en día peor, se habla de crisis del sistema, la irrupción con un porcentaje de votos considerables de candidatos que niegan al sistema. Pero sin embargo van a tener que estar trabajando dentro de ese mismo sistema que niegan. En ese sentido, los órganos del poder en el Estado también están en crisis, son parte de la Constitución y tiene que haber una solución. Esa es una pequeña observación. Y después, las dos ideas, en función de algunos
comentarios de los colegas que he oído, que me han interesado y algunas cuestiones a las que he hecho referencia, hay un reto interno, eso sin duda, de la Constitución, que es precisamente el acceso a una justicia efectiva, el hacer que la norma objetiva se vuelva subjetiva, se subjetivice, la persona la pueda apropiar y ejercer el reclamo y obtener una respuesta del Estado. Hay un peligro muy real, que es que la gente se aparte del derecho, y podemos dar ejemplos bien sencillos. Cuando las personas obtienen de cualquier red social una respuesta mucho más efectiva, bueno, ¿para qué quiere el derecho? El encontrar a una persona a través de una red social hoy se realiza sin ningún problema. Y algunas situaciones hasta disvaliosas y riesgosas. La denuncia respecto de una X persona por algún delito puede hacer llevar a que una multitud vaya a la casa y ejerza la justicia por mano propia, todo dentro del contexto de las redes sociales. La respuesta del Estado tiene que ser efectiva, tiene que llegar en tiempo y forma. Si no, corremos el riesgo de que las redes sociales reemplacen al accionar del Estado y a la justicia. En la esfera externa, la Constitución también tiene un desafío, que es precisamente lo que comentamos, adaptarse de alguna manera a través del diálogo interjurisdiccional a las interpretaciones, porque si no, más allá de que dos o más personas vivan en estados democráticos, en donde existe Estado de Derecho, si la interpretación de los mismos, de los derechos que se cuentan, es muy diferente, bueno, corremos el riesgo de un hecho que de alguna manera también incumbe a nuestra América Latina, las personas en movilidad humana. Las personas, no estamos hablando de situaciones en las cuales se rompe el sistema democrático. Aún en dos democracias, cuando los derechos de uno son los mismos, pero son ejercidos de manera diferente porque la interpretación es diferente, y bueno, puede haber desplazamiento interno, puede haber desplazamiento hacia el exterior, puede haber migrantes, en definitiva, migrantes económicos, migrantes ambientales y eventualmente hasta refugiados. Entonces, dentro de esa perspectiva, hay que hacer algo por los desafíos internos y también mucho por los desafíos externos. Un enorme agradecimiento a Rodolfo, a los organizadores y por supuesto a mis colegas y los asistentes. Quedo abierto a una pregunta si es que la hay. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor Fabio Farinella, por estas conclusiones. Desde luego, se han vertido bastantes puntos de interés, de importancia, de reflexión, que sin duda ayuda a que estudiemos y nos adentremos más al tema y, por supuesto, participemos. Una parte fundamental dentro de esta ficción que es el Estado, pues, por supuesto, es la participación de la colectividad. Vamos directamente a esta etapa de retroalimentación. Para ello voy a estar poniendo a cada uno de nuestros expositores aquí en pantalla. Entonces, muy bien. Vamos a partir de los comentarios, hablando de los retos del constitucionalismo en el siglo XXI, ejerciendo la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, que no se diga que no hay libertad de expresión de aquí, porque sí la hay, siempre y cuando exista respeto. Muy bien. Hay comentarios de agradecimiento, por supuesto, a nuestros ponentes de manera general. Déjenme aquí vertir algunos de los tantos. Efraín Zúñiga nos saluda. Un gran saludo para la doctora Alma de Los Ángeles Río Ruiz. Por supuesto, hay un comentario bastante extenso que me llama la atención de Gerardo Manuel Ríos, que dice: todas las posturas me parecieron interesantes. Por mencionar una, diría la de la primera exposición del doctor Fabio Farinella, en donde la línea de tiempo hace completo sentido. Sobre el pasado reciente, con el análisis internacional, se menciona en primera los procesos de democratización, en donde se realiza una fiscalización externa y desaparecen las dictaduras latinoamericanas, para posteriormente darle paso a la consolidación democrática a principios del siglo XXI. En este periodo donde se desea. Bueno, ese comentario aquí lo dejo vertido. Ahorita vamos a los comentarios de parte de los expositores. También un estudiante de la Universidad de Guadalajara nos dice: Gretel Villaseñor, un gran saludo, Gretel. ¿Cómo lograr que exista una real confiabilidad en las instituciones que imparten justicia desde el constitucionalismo? Una pregunta bastante importante. Y finalmente, otro comentario por aquí. Sí, muy bien. Este es de agradecimiento también de Gerardo Manuel
Ríos. Y hay otra pregunta también aquí importante también de la estudiante Gretel Villaseñor. Dice, se habla de los impactos positivos, pero ¿cuáles son los impactos negativos de los derechos humanos en el constitucionalismo? Bueno, aquí está ese comentario y esas dos preguntas. Por el momento, me gustaría saber quién le gustaría vertir algún comentario o respuesta a esto que he mostrado en pantalla. No sé, por alusión, en primer término, el comentario, tal vez el doctor Fabio, de hacer algún comentario y ya después pasamos a los siguientes. Nada más el micrófono, mi estimado doctor Fabio, porque ahorita con la puesta aquí en escena se ha apagado. Me gustó esta última pregunta de aspectos negativos porque hace pensar. En general uno no piensa en aspectos negativos de reconocimiento de derechos, pero hay uno, al menos en el poquito tiempo que tuve para reflexionar, que es que referimos la inflación normativa, es decir, los estados eventualmente por razones políticas adhieren, ratifican normas, y entre ellas hay muchos derechos. ¿Cuál es el grado? ¿Qué posibilidades reales tiene el Estado en función del presupuesto, en función de su economía, en función de su voluntad, de su organización institucional, de cumplir con esos derechos? En Argentina tenemos, y entiendo que en todos los estados también, una cantidad de normas que no son operativas, pero no porque no sean operativas jurídicamente, sino porque el Estado no les destina presupuesto, no figuran en un organigrama institucional, y en definitiva la gente, al leer el título de se aprobó determinado derecho, se pone contenta, pero después ese derecho no se realiza en la práctica. Y de alguna manera esto lleva al descreimiento de los derechos. Entonces, muchas veces cuando el Estado legisla al alza para cumplir con una obligación internacional, si luego no la hace práctica, el sentir del titular del derecho, de la persona que lo tiene pero no lo tiene, que lo tiene en forma objetiva pero no lo puede hacer subjetivo, bueno, hace que los derechos humanos se resientan, por lo menos en el discurso. Gracias. Por supuesto. Doctor Alma, veo su micrófono prendido. ¿Le gustaría hacer también algún comentario? Coincido plenamente con lo que comentó mi amigo, pero también yo quisiera señalar algo sobre la confianza en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, no solo en el Poder Judicial, sino en cualquiera de los tres poderes. Aquí la confianza en las instituciones, pues, refleja, es un verdadero indicador de la estabilidad de una democracia, ¿no? Si confiamos en nuestras instituciones es porque el sistema democrático es pertinente, es viable. Sin embargo, pues solo una minoría, yo pudiera decir en el caso de México, de los ciudadanos en México, e incluso me atrevería a afirmar que en muchos de los países del mundo, pues nosotros confiamos en nuestras instituciones, sobre todo en los hombres que trabajan en esas instituciones, pues consideramos que mayoritariamente son gente honorable, es gente comprometida, es gente, pudiera yo hasta afirmar, no corrupta. Yo, si en algo creo en mi país, es en mi Poder Judicial federal. Entonces, por ello, es responsabilidad desde las más altas esferas de la representación política fortalecer la confianza precisamente en las instituciones, porque la desconfianza, pues, deteriora el buen funcionamiento y la credibilidad sobre ella, ¿no? Entonces, además la falta de confianza pues debilita el entusiasmo que en un momento dado pudiéramos tener todos los ciudadanos para apoyar al gobierno en la búsqueda de qué, pues de soluciones precisamente que combatan este gran cáncer que es la corrupción. Claro, por supuesto. Estimado doctor José Luis, ante lo que se ha vertido de los derechos humanos, de cómo generar un aumento de confianza o una recuperación de legitimidad de los poderes del Estado, ¿qué comentarios hace al respecto? Y le pido de favor activar el micrófono porque se desactivó hace un momento. Sí, yo comentaría, bueno, yo creo que son varias partes. Una primera tiene que ver en el grado de institucionalizar
la confianza en los órganos judiciales, sobre todo pues, lo que vivimos en México. Digo, creo que ahorita traen también un caso muy reciente, por lo que vi en las redes sociales en Argentina, de un juez ahí que también puso una compensación bastante reducida para un tema ahí de una sanción no sé si al presidente o a la vicepresidenta en Argentina. Yo vi el caso por los medios informativos y las redes sociales, pero yo creo que el primer punto es la forma en que llegan a ser jueces y magistrados las personas que llegan. O sea, es decir, el proceso de selección, de preparación para ejercer el cargo, que no estoy diciendo que sea exclusivo de la carrera judicial, porque también habría que tener parámetros en donde litigantes y académicos puedan tener acceso a puestos de este tipo de impartición de justicia. Evidentemente, los propios litigantes y los propios académicos que traemos o traen otra formación, pero todo sobre reglas muy claras. Evidentemente, la carrera judicial es un determinante, pero también sistemas cerrados de acceso a los puestos o a los cargos no permiten airear o dar nuevas visiones al ejercicio. Ese es un primer punto. El segundo punto es el desarrollo del cargo. Los jueces se legitiman con sus sentencias, con sus actuaciones. Y si estas actuaciones y sentencias no logran, no estoy hablando del tribunal del popular, del público, que en los medios ya se formuló un veredicto respecto de si alguien es culpable o inocente. Estoy hablando estrictamente del ejercicio del cargo con técnica jurídica para jueces y magistrados. Si al final observamos que son indolentes, que no analizan las pruebas y por ende sus argumentaciones no convencen, pues realmente los parámetros pues son de una desconfianza total. Pero si a esto le sumamos pues los temas de corrupción o los temas de favoritismo, en donde la justicia ya no tiene la característica de ser ciega, sino es totalmente ávida de prebendas o de prestaciones de tipo económico para determinar un sentido u otro, pues evidentemente caemos en lo que muchos países, sobre todo Latinoamérica, pues podemos observar. Si vemos la crítica de este juez de Argentina o los temas que están sucediendo actualmente en Brasil en relación con las posturas del presidente y el Tribunal Constitucional o la Suprema Corte, y si vemos lo que también pasa en México, en donde pues los elementos que definen la actuación del Poder Judicial Federal tienen muchos componentes políticos que en esencia, bueno, pues los asuntos que puedan llegar ya a las instancias de la Suprema Corte, pues su esencia puede ser política la mayoría de las veces, pero tiene que ser hacerse un ejercicio ajustado a derecho de la argumentación que nos convenza a todos. Y el problema es que no nos convencen a veces, no nos convencen sus argumentaciones, sus resoluciones, sus sentencias, lo que diríamos aquí en México, sus ejecutorias. Y esa es la parte que al final deriva en un proceso de desconfianza y deriva también en que la sociedad pues vea precisamente en esta perspectiva la actuación de los miembros, de muchos de los miembros, porque también no hay que generalizar. Habrá algunos que sean muy buenos impartidores de justicia, muy buenos jueces o mujeres que ejerzan el cargo, magistradas y magistrados, pero a veces por unos pues pierden todos, ¿no? Ese es el tema. Por supuesto, doctor José Luis, y desde luego, bueno, para dar de alguna manera, como siempre digo, una conclusión de este ameno diálogo, la verdad, bastante enriquecedor. Pasaría en pantalla una pregunta que me parece muy oportuna en este momento del diálogo,
que es de Milo Roldán, nos dice cuál es el reto más grande del constitucionalismo en la actualidad. Y si me lo permiten, yo agregaría el comentario por ahí de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Justamente en ese punto de los paralelismos, en donde ya se está manejando el tema de, por ejemplo, aunque estamos conectados todos los aquí reunidos ante las tecnologías, no menos cierto es que estamos rodeados de una realidad natural, pero todo lo que raya en algo netamente virtual, bueno, pues ya es una realidad artificial. Entonces, ¿cuál para ustedes sería el más grande reto del constitucionalismo en la actualidad? La legitimidad que se recupere pronto de los poderes del Estado, el empoderamiento y la apropiación de los temas públicos de la ciudadanía, el tema de los grandes faltantes dentro de la justicia social, no sé, escucharlos. Si les parece adecuado comenzar con nuestra querida doctora Alma en este tenor, ¿cuál sería el más grande reto en su visión, doctora Alma, para el constitucionalismo en la actualidad? Bueno, mi querido Rodolfo, pues como ya lo comentamos, no hay un solo gran reto, hay múltiples retos que definitivamente nos tienen que ubicar en un panorama diferente. Porque, como señalamos, no podemos hablar de un constitucionalismo anacrónico, de un constitucionalismo que se vea rebasado por una realidad. Obviamente, como ya lo dijimos en multiplicidad de comentarios, la tecnología viene a jugar un reto muy importante desde la protección de datos personales, desde todo el movimiento en el famoso Big Data, que próximamente tendremos un foro. Todo esto que es otra realidad que obviamente se potencializó con la pandemia, pero que simplemente tenga como marco de referencia los derechos humanos, tenga como marco de referencia los problemas del medio ambiente, también el cambio climático, todos estos aspectos que en realidad pues nos están orillando a que la norma no se vea rebasada por una realidad. Pero también en materia de la justicia constitucional, que con eso en particular, se enfrenta al reto de considerar las nuevas funciones y las nuevas fuentes que nos da el derecho, incluyendo las nuevas normas, parámetros de constitucionalidad, las normas internacionales de aplicación directa en nuestro sistema jurídico, esa recepción que tenemos de los instrumentos internacionales y que se incorporan en el orden normativo interno. Y quizá las normas regulatorias emitidas por los mismos organismos constitucionales autónomos. Esa sería mi respuesta. Gracias. Gracias, doctora. En ese marco de ideas, doctor José Luis, bueno, yo haciendo énfasis en la pregunta de la persona que nos compartió esto en las plataformas, pero obviamente en que fueran varios, ¿cuáles podría mencionar que son algunos de los más urgentes, ¿no? Bueno, yo me quedo planteándolo en un solo punto, como que aceptando el reto de la pregunta, vaya la expresión. O sea, ¿cuál es el más grande reto del constitucionalismo? Como reto la pregunta, entonces yo diría que es preparar las constituciones y las organizaciones estatales para los retos del futuro. Si esos retos del futuro están planteados en términos de derechos fundamentales o están planteados en términos de organización política estatal o están planteados en términos de las necesidades a 20, 30, 40, 50 años, yo creo que haremos efectiva una constitución. Pero si seguimos pensando en términos del dogmatismo jurídico, del dogmatismo constitucional como corriente, lo señalo, de que la Constitución debe ser rígida, inflexible. No estoy hablando de hacerlas programáticas, pero sí que podamos articular las necesidades sociales con la estructuración de las necesidades políticas de una comunidad. Recordemos que los grandes temas del constitucionalismo moderno que aterrizan en el contemporáneo, pues fueron las luchas de la burguesía
tanto después en el inter de la Revolución Francesa, que fueron por las tres libertades básicas, libertad, igualdad, fraternidad, los tres derechos básicos, que después se llevan al esquema de la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial ya plantea las grandes perspectivas de la burguesía en términos de las necesidades financieras y capitalistas del mundo de aquel momento, que eran libertad de competencia, o sea, la libertad llevada a la libertad para competir, la ausencia de monopolios y la igualdad llevada precisamente al término de no discriminación y las mismas oportunidades para desarrollo económico. Y por el otro lado, el tema de la fraternidad y la solidaridad, bueno, dejarlo en el contexto que lo necesitamos en el momento actual, de un Estado que había perdido su característica social y de Estado benefactor, precisamente por el sesgo que se le dio de una libertad a ultranza de los mercados. Yo creo que son los tres grandes aspectos que engloba el reto de ubicar hacia adelante, hacia las necesidades que tendría una sociedad, sobre todo las grandes sociedades de los países con mayor población en el continente y en el mundo, o sea, Brasil, México, evidentemente, estoy hablando de América Latina, pero las grandes concentraciones de población en estos países hacen que estos retos sean unos retos que realmente deben plantearse para atender hacia el futuro este tipo de crecimiento y desarrollo en los ámbitos que sean necesarios, ¿no? Importantísimo, doctor José Luis. Le agradezco mucho. Y bueno, doctor Fabio, en este marco de ideas. Sí, yo empecé a sufrir con la pregunta única porque las respuestas así únicas siempre tienen algún matiz de carencia y es complicado hallar un reto. Pero también aceptando el desafío, yo diría que el gran desafío es que la gente, que es para la cual la Constitución existe, sienta que el sistema de justicia creado por la Constitución, tanto en el fondo como en la forma, es algo útil. Tan simple como eso. Como cuando uno tiene una enfermedad y piensa en ir a ver al médico, la gran pregunta sería, si yo tengo un conflicto, lo primero que pienso es en ir a ver un abogado para que lo solucione. Si esa no fuera la respuesta, estamos en un problema, tanto por exceso como por defecto. Por exceso, porque aquella persona que puede transitar el conflicto en otro medio de solución de controversias, puede elegir un arbitraje o eventualmente utilizar un sistema alternativo de resolución de conflictos, se va del sistema público. Y las personas en el último estrato social, que directamente no tienen llegada al sistema judicial, si el Estado no las apoya, directamente hace justicia por mano propia. Con lo cual, en ambos casos, se está viviendo fuera del sistema y eso es un enorme problema. Hoy que estamos en época de encuestas de todo tipo, encuestas electorales y de imagen y de todo, en una encuesta de la semana pasada en Argentina, salió que el Poder Judicial tenía una visión negativa superior al 50%. Comparado con esto, otros actores sociales tenían una perspectiva mejor. Por ejemplo, el periodismo. Es decir, la gente confiaba más en hacer una denuncia en los medios que hacerla en la justicia. Y eso es, en definitiva, un desafío enorme. Que la Constitución no sea un elemento de estudio en la escuela o en las facultades de Derecho, sino que sea la vacuna de la pandemia, que sea un elemento tan útil que la gente quiera utilizarlo porque en definitiva estamos hablando siempre de derecho de forma, ¿no? Estamos viendo qué vía es más práctica para que la solución llegue a la gente. De derecho de fondo tenemos un montón de cosas. Tenemos constituciones centenarias, tenemos cientos de normas internacionales, pero por alguna razón los estados no dan con procedimientos ágiles que den respuesta. Así que ese tal vez sea el gran desafío. Importante lo que hoy se ha establecido con esta mesa de diálogo, es una directriz bastante valiosa y que
exhorto en lo particular a seguir este ejercicio. Como saben, está en el repositorio a través de las redes sociales oficiales, plataformas digitales de Coffee Love Sociedad Civil. Agradecemos mucho, por supuesto, la participación de la doctora Alma de Los Ángeles Ruiz, catedrática e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, responsable del proyecto PAPIM, Enlace Jurídico Académico, con quien hacemos este evento en colaboración. Gracias, querida doctora. Muchas gracias, querido Rodolfo. Muchas gracias por la invitación y compartir este panel con tan brillantes expositores, el doctor José Luis Castellanos y Jaime. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, al doctor José Luis Castellanos González, coordinador de la maestría en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, licenciado Rodolfo. Gracias por esta invitación y por compartir con la doctora Alma de Los Ángeles y el doctor Fabio estos temas que evidentemente, pues, en el escaso tiempo que los hemos discutido, pues, no van a arreglar el mundo, pero nos permiten tener una pincelada de cómo hacerlo. Gracias. Gracias, estimado doctor. Y por supuesto, agradecer mucho al doctor Fabio Farinella, director del Centro de Investigación de Derecho Internacional e Integración Regional, es CIDIR por sus siglas, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, si estoy en lo correcto, estimado doctor. Gracias. Correctísimo, muchísimas gracias. No tuve mejor forma de terminar el día y de terminar el Día Patrio también, porque acá en Argentina el 25 de mayo es el aniversario de la Revolución, a partir de la cual, bueno, comenzamos a generar varias constituciones en nuestro país. Fue un enorme placer estar con la doctora Alma, con el doctor José Luis y por supuesto contigo, Rodolfo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y por supuesto, como es característica en todos estos ejercicios que salen de lo normal, que salen de lo tradicional y me atrevería a decir de lo ortodoxo, pues nos vamos directamente a lo disruptivo, a la disrupción jurídica. Desde este panorama de color algo millennial, nos despedimos a la distancia, exhortándolos a que puedan seguir compartiendo estos contenidos que mucho ayudan a la democratización del conocimiento jurídico. Nos despedimos a la distancia y les recordamos que lo más importante, desde luego, siempre va a ser su participación, pero su participación crítica y responsable. Nos vemos, nos despedimos todos desde este mosaico de color. Cuídense mucho.